Esta tablet viene a conquistar corazones, más que su excelente diseño viene con un grosor de tan solo 7.4 milímetros y también viene con un procesador Helio G100 y una brutal batería de 9340 miliamperios. Esto solo te lo puede ofrecer la OnePlus Pad Lite. Ya la tenemos lista en el canal para presentártela. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Apóyame por favor. Esta viene en versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Mira, aquí te cuento cómo es su construcción. Viene con dos aleaciones. La parte de abajo, su construcción es de metal, mientras que la de arriba es de plástico, juntamente con ese módulo de cámara. Trae cuádruple altavoz y también doble mic. Su grosor es de tan solo 7.4 milímetros, un peso de 530 gramos, más o menos 1.17 libras. Mira, aquí también está alojado el botón de subir-bajar volumen juntamente con el power en la parte de arriba. No tiene huella digital. La verdad que se ve bastante ergonómica y que, bueno, viene un detalle con esto que se ve bastante cool, bastante fresca para llevarla en cualquier lugar. Y sí se nota que tenemos buena construcción. ¿Qué más viene en la caja? Por supuesto, viene con cable USB tipo C y manuales de información. Esta puede soportar carga rápida de hasta 33 watts, cosa que ese cargador se compra por aparte. Así que ya lo sabes. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos biseles un poco grandes tanto como arriba como abajo. Tenemos una tecnología IPS LCD de 11 pulgadas. Tenemos también una resolución Full HD a 90 Hz de tasa de refresco que nos ofrece esta pantalla. Y también tenemos un brillo máximo de hasta 500 nits, lo suficiente para verla en condiciones de mucha iluminación. También tenemos aquí pues una resolución en YouTube que nos soporta a 720p o a 1080p. Para que veas cómo es esto, se va a comportar de esta manera. Y sí, logra pues dar unos buenos detalles en cuanto a iluminación, colores, rango dinámico, aunque también tenemos protección de emisión de luz azul para los ojos. Esto significa que vas a poder ver películas, novelas o hasta incluso en videojuegos. Ahora conozcamos su software y hardware. Solamente nos ofrece un método de seguridad que sería el desbloqueo facial y también uno que es mediante los botones, es decir, un alfanumérico, lo tradicional. También tenemos un buen sistema operativo Android 15 a bordo con Oxygen OS 15, un sistema operativo bastante bueno y que aquí tiene varios desarrolladores para ofrecernos buenas actualizaciones. Aquí tenemos todas sus características, entre ellas, por supuesto, el aumento de RAM que puede aumentarse hasta 6 más, las cámaras, la batería, el Trinity Engine que es el núcleo del sistema para los juegos. Ahora, vamos a ajustes y vamos a Device Info y aquí tenemos el Helio G100 que le va a dar ese máximo potencial a todas tus tareas pesadas, incluyendo juegos. La Mali G57 MC2 nos va a dar ese máximo potencial también. Y mira, batería brutal de 9340 mAh con soporte de carga rápida de hasta 33 watts, cosa que se compra por aparte. En el Call of Duty Mobile, mira cómo nos va en cuadro por segundo alto y en calidad gráfica medio. Bueno, en el PUBG Mobile también, aquí nos va a dar ese máximo potencial. En gráficos nos ofrece en tasa de cuadro por segundo extremo y en gráficos pues nos podría ir en HDR. Esto es algo bueno. Y también podemos jugar el Free Fire, también podemos jugar el Blue Strike que está ahí para que tú lo utilices. Pero Eufrasio, a ver, muéstrame por favor una pequeña mini prueba. Aquí estamos jugando en el Call of Duty Mobile. Y déjame decirte un sabor agridulce, aunque yo no lo utilizo y varios que no lo utilizan, es el sensor de giroscopio. No está presente, pero por su precio no le podemos pedir más. Tampoco tiene HDMI, HML para transmisiones en OBS. No tiene. Lo que sí tiene es una buena jugabilidad, bastante bueno su scrolling y que vas a poder jugar muy bien el PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty, entre otros juegos que ya sabemos que este Helio G100 da su mejor esfuerzo. Suscríbete porque vamos a hacerle el test de rendimiento más adelante. Ahora hablemos de la inteligencia artificial. A ver. Vamos a irnos como por ejemplo a fotos donde estoy buscándolo por acá. Mientras que ves que no trae aplicaciones para nada tercero. Mira, algo que me emocionó es esto.
Tenemos la oportunidad de eliminar objetos no deseados. A ver, pero yo no soy un objeto, pero me voy a eliminar. A ver qué tal hace su trabajo. Mira, voy a seleccionar todo el contorno. Ya lo tiene listo. Por medio de inteligencia artificial logró reconocerlo. Ahora lo está eliminando. Y mira, uy, por favor, aunque el brazo quedó un poco pequeño, diría, pero qué buen trabajo. Aplausos para este dispositivo. Lo ha logrado hacer. Entonces, ahora esto es una prueba con mayor extremo. Mira, tenemos también aquí la caja en la mano de la misma tablet. Y ahora ha seleccionado otro, más que todo, ha puesto aquí otra cosa en lugar de la caja. Eso está bien. No tenemos NFC, tampoco entrada jack 3.5 para audífonos. No tenemos estas dos cosas. Pero eso sí, podemos transmitir esta pantalla mediante una Smart TV, siempre y cuando esté conectada esa pantalla o esa Smart TV en la misma red Wi-Fi. Aquí tenemos varios fondos de pantalla, muchos temas, y aquí sí es demasiado personalizable. Puedes bajar cualquier fondo de pantalla y puedes personalizarlo a tu gusto. También tenemos despertar esta pantalla, tocarla 2 veces o tocar 2 veces para desactivar o activar la pantalla. Eso está bien. También tenemos navegación del sistema mediante gestos. Aquí nos da un aprendizaje y también lo podemos dejar en modo de botones. Ya tú sabrás cómo dejarlo. Yo solamente te enseño. En brillo tenemos aquí algo que me gustó. Es que, como por ejemplo, tenemos modo de color de pantalla. Y también tenemos modo de cuidado del sueño. Podemos ponerlo en modo amarillento. Tenemos cuádruple altavoz, que podemos dejarlo en modo inteligente, cine, juegos o hasta incluso música. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Esos cuádruple altavoces suenan bastante fuerte y con el soporte Dolby Atmos digital es lo suficiente para escuchar música, videojuegos o hasta películas. También tenemos el soporte de clonador de aplicaciones, doble Facebook, doble Instagram, doble WeChat, doble WhatsApp. También tenemos aquí bloqueo de aplicaciones para las de banco, así nadie te roba tu dinero. También tenemos aquí, como por ejemplo, esto que me gusta es la conexión OTG para agregar un cable y un teclado, un mouse, porque no tiene soporte de lápiz óptico, no se lo encontré, tampoco teclado. Así que le puedes agregar tú mismo el que quieras, incluso por Bluetooth. También tenemos el soporte de tener doble aplicación o incluso tener una pequeña mini ventana. Eso nos da una solución para aquellas personas cuando estemos ejecutando doble tarea al mismo tiempo. Y la verdad que sí se presta esta pantalla siendo gigante de 11 pulgadas. Ahora conozcamos sus cámaras. En la parte trasera solamente nos ofrece una sola cámara de 5 megapíxeles, mientras que la selfie también es de 5 megapíxeles. Conozcamos ahora qué podemos hacer en su software de las cámaras. Observa, aquí en video nos ofrece una resolución máxima a 1080 a 30 cuadros por segundo. Creo que está bien. También tenemos aquí, en cuanto a la cámara trasera, de igual forma, a 1080 a 30 cuadros por segundo con aumentos a 5, siendo esto digital. También en fotografía nos ofrece inteligencia artificial. Esto es para cuando estemos en un lugar donde hay muchas plantas. Acomodación de color. También tenemos aquí modo ráfaga, como queremos las fotos, si 9:16. También podemos ponerle un segundero. También en fotos, en cuanto a la selfie, podemos modificar nuestro tono de piel. En selfie podemos tomar fotos en modo retrato, que ya lo vamos a ver. Podemos ponerle un segundero porque al levantar la tablet sí pesa. También tenemos modo panorámico y también tenemos aquí modo, ya esto ya lo vi, así, cámara rápida. Como todos sabemos, es una tablet para trabajo, productividad o para juegos, pero en fotografía dio su mejor esfuerzo. Tan solo 5 megapíxeles. Fotos de cerca a una persona sí que salen bien, pero cuando tomamos fotos así de esta manera se pierde bastante en cuanto a la resolución. Tú lo puedes notar. De igual forma aquí también está bien. Cuando tenemos fotos en cuanto a la cámara selfie de solo 5 megapíxeles también está de acuerdo al rango de precio.
También tenemos modo retrato que se llama selfie. No sé por qué le pusieron así, pero tiene modo retrato y la verdad lo hizo bastante bien. Ahora, vamos a ver cómo es que graba pues esta cámara selfie. A 1080 30 frames por segundo. Aquí sí está bien, gente. Yo le doy 10 de 10. Sí, porque podemos grabar a 1080 lo suficiente para hacer una videollamada con los amigos o también para el trabajo. Definitivamente la cámara selfie te va a servir y muy bien. Ahora, mientras que la cámara trasera también es de 5 megapíxeles, no le podemos exigir más allá. No tiene un autoenfoque PDAF, así que videos normalitos vas a poder tomar con una excelente resolución. ¿Te animas a comprarla con todo lo que te he enseñado? Y también vamos a hacerle el test de rendimiento. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo, hasta la próxima. Adiós, suscríbete, es gratis.